Marzo de 1988. Medellín, Colombia. Roberto Mendoza tenía 42 años y manos callosas de 3 décadas trabajando como albañil. No era rico, no era famoso, no era nadie importante. Era solo un hombre que se levantaba cada mañana a las 5, tomaba café aguado con pan y salía a construir casas para gente que ganaba en un mes lo que él ganaba en toda su vida. Vivía en un barrio humilde, al sur de Medellín, con su esposa Clara y sus 3 hijos. El mayor Andrés tenía 16 años y ya ayudaba a Roberto en algunas obras los fines de semana. Las 2 menores, Lucía y María, tenían 12 y 9 años y soñaban con ser maestras, con tener una vida mejor que la de sus padres. Roberto era un buen hombre. No bebía, no apostaba, no le era infiel a su esposa. Todo lo que ganaba lo llevaba a casa. Trabajaba honestamente, pagaba sus deudas, ayudaba a sus vecinos cuando podía. Era el tipo de hombre invisible que sostiene el mundo sin que nadie lo note, sin que nadie le dé las gracias. Esa mañana de marzo, Roberto estaba terminando de construir una pared en una casa de clase media cuando su teléfono celular sonó. Era uno de esos aparatos enormes y pesados que acababan de llegar a Colombia, un lujo que Roberto se había permitido solo porque necesitaba que los contratistas pudieran localizarlo para trabajos. ¿Aló? ¿Roberto Mendoza? La voz del otro lado era masculina, seria, con un tono que no admitía bromas. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy un intermediario. Tengo un trabajo para usted, un trabajo especial que paga muy bien. Roberto frunció el ceño. Había recibido llamadas así antes, ofertas de trabajos que pagaban demasiado bien y que generalmente significaban problemas. En Medellín de 1988, cuando alguien te ofrecía mucho dinero por algo especial, generalmente estaba relacionado con el narcotráfico. No sé si me interesa. Trabajo en construcción normal, casas, edificios, nada raro. Lo sé, por eso lo estamos llamando. Necesitamos un albañil de confianza, alguien honesto, alguien que sepa guardar secretos. El trabajo es completamente legal, solo requiere discreción. ¿Cuánto paga? $50,000 por 2 semanas de trabajo. Roberto casi dejó caer el teléfono. $50,000. Eso era más dinero del que había ganado en toda su vida sumando cada peso, cada centavo. Eso era una casa propia, universidad para sus hijos, una vida completamente diferente. $50,000 por 2 semanas, repitió sin poder creerlo. Correcto, pero hay condiciones. Primera, no puede decirle a nadie sobre este trabajo, ni a su esposa, ni a sus amigos, a nadie. Segunda, tendrá que trabajar en un lugar secreto, lo llevaremos con los ojos vendados. Tercera, lo que construya, lo que vea, lo que escuche, se queda en su memoria para siempre. Nunca habla de esto. Nunca. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no era un trabajo normal. Esto era algo peligroso. Pero $50,000... Necesito pensarlo. Tiene 5 minutos. Le vuelvo a llamar. La llamada se cortó. Roberto se quedó parado en medio de la construcción, mirando el teléfono en su mano, su corazón latiendo como tambor. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué tipo de trabajo pagaba $50,000 por 2 semanas? ¿Para quién estaría trabajando? ¿Qué estaría construyendo? Pensó en sus hijas, en sus sueños de ser maestras. Pensó en su hijo mayor, que ya estaba empezando a mirar con envidia a los muchachos del barrio que trabajaban para el narco, que tenían dinero fácil, ropa cara, motos nuevas. Pensó en su esposa, que trabajaba limpiando casas 6 días a la semana para ayudar con los gastos. $50,000 cambiaban todo. El teléfono volvió a sonar. Exactamente 5 minutos después. ¿Sí o no? Roberto respiró profundo. Sí, acepto el trabajo. Perfecto. Mañana a las 5 de la mañana, un carro negro lo va a recoger en la esquina de su casa. Traiga ropa de trabajo, herramientas básicas y nada más. Sin identificaciones, sin documentos, sin nada que lo identifique. ¿Entendido? Entendido. Una cosa más, don Roberto. Este trabajo requiere absoluta discreción.
Si nos traiciona, si habla con alguien, las consecuencias serán permanentes, no solo para usted, sino para su familia. ¿Me comprende? Roberto sintió que el estómago se le contraía. Era una amenaza velada, pero clara. Si hablaba, lo mataban, y tal vez también a su familia. Comprendo. Excelente. Nos vemos mañana. Esa noche, Roberto apenas pudo dormir. Le dijo a Clara que había conseguido un trabajo especial fuera de la ciudad, que estaría ausente 2 semanas, que le pagarían muy bien. Ella lo miró con ojos preocupados. Roberto, esto es legal. ¿No te estás metiendo en problemas? Es legal, amor. Solo es un trabajo que requiere discreción. Gente rica que no quiere que se sepa lo que está construyendo. Ya sabes cómo es. Clara no quedó completamente convencida, pero confiaba en su marido. Roberto nunca le había mentido antes. Bueno, técnicamente no le estaba mintiendo ahora. Solo estaba omitiendo que no tenía idea de para quién trabajaría ni qué construiría. A las 4:30 de la mañana, Roberto se levantó. Se duchó, se vistió con su ropa de trabajo, preparó su bolsa con herramientas básicas. Besó a Clara, que todavía dormía, y salió de su casa en la oscuridad preamanecer de Medellín. La esquina estaba desierta. Roberto esperó, nervioso, fumando un cigarrillo que sus manos temblorosas apenas podían sostener. A las 5 en punto, exactamente, un Toyota Land Cruiser negro apareció. Las ventanas estaban polarizadas, imposible ver quién iba adentro. La puerta trasera se abrió. «Suba, don Roberto». Roberto subió. Adentro había 2 hombres, ambos con caras serias, ambos armados con pistolas que no intentaban ocultar. Uno de ellos le extendió una venda negra. «Con permiso, don Roberto. Protocolo de seguridad». Roberto dejó que le vendaran los ojos. El carro arrancó. Durante los siguientes 40 minutos Roberto no vio nada, solo sintió las curvas del camino, escuchó el ruido de la ciudad que gradualmente se convertía en silencio rural. Cuando finalmente el carro se detuvo y le quitaron la venda, Roberto parpadeó bajo el sol brillante de la mañana. Estaban en algún lugar de las montañas, rodeados de verde exuberante, con una finca enorme frente a ellos. No era la Hacienda Nápoles. Roberto lo sabría porque todos en Colombia conocían la famosa propiedad de Pablo Escobar. Esto era algo más discreto, más escondido. «Bienvenido, don Roberto». La voz venía de un hombre que se acercaba desde la casa principal. Era de estatura media, complexión delgada. Usaba lentes, tenía un aire de intelectual más que de criminal. Vestía ropa casual pero cara, y su forma de hablar era educada, casi refinada. «¿Usted es mi jefe?», preguntó Roberto. «Soy quien contrató sus servicios. Puede llamarme señor G». Roberto no sabía en ese momento que estaba frente a Gustavo Gaviria, el primo y socio de Pablo Escobar, el cerebro financiero del cartel de Medellín, uno de los hombres más poderosos del narcotráfico mundial. «Venga, don Roberto, le voy a mostrar qué necesito que construya». Y en ese momento, una historia que cambiaría la vida de Roberto Mendoza para siempre. Una historia que lo convertiría en testigo de la traición más grande del narcotráfico colombiano. Una historia que permanecería oculta durante 30 años. Estaba a punto de comenzar. Antes de continuar con lo que Roberto estaba a punto de descubrir, me gustaría saber algo. Esta historia que estoy contando viaja por todo el mundo de habla hispana, cruzando océanos y fronteras, uniendo a millones de personas que compartimos este hermoso idioma. El español nos conecta desde las calles de Medellín, donde ocurrieron estos eventos, hasta los barrios de Ciudad de México, las plazas de Madrid, las costas de Argentina, los ranchos de Texas. ¿Desde qué país nos estás escuchando en este momento? Desde Colombia, México, España, Estados Unidos, Argentina. Déjamelo saber en los comentarios, porque esta historia nos pertenece a todos los que hablamos español, a todos los que buscamos la verdad detrás de los mitos del narcotráfico. Gustavo llevó a Roberto hacia la parte trasera de la propiedad, lejos de la casa principal, hasta un área que parecía ser un jardín descuidado con árboles grandes y maleza espesa. «Aquí», dijo Gustavo señalando un área de aproximadamente 5 por 5 metros. «Aquí es donde va a trabajar».
Roberto miró el terreno. Era tierra común, nada especial. ¿Qué necesita que construya? Gustavo sacó un papel doblado de su bolsillo, se lo entregó a Roberto. Eran planos arquitectónicos, dibujados con precisión profesional. Roberto los estudió durante varios minutos, y con cada segundo que pasaba, sus ojos se abrían más. Esto es una habitación subterránea. Correcto. Una bóveda, para ser más preciso, 3 metros bajo tierra, paredes de concreto reforzado de 50 centímetros de espesor, puerta de acero blindado, sistema de ventilación oculto, entrada camuflada. Nadie puede saber que existe, ni siquiera desde el aire se puede detectar. Roberto silbó suavemente. Era un proyecto de ingeniería impresionante, complejo, caro y completamente secreto. ¿Para qué es? Gustavo lo miró fijamente. Don Roberto, parte del acuerdo era que usted no hace preguntas. Yo le digo qué construir. Usted lo construye, recibe su dinero y se va. ¿Quedó claro? Clarísimo, señor G. Perfecto. Tiene 2 semanas para terminar todo el trabajo. Trabajará 16 horas diarias. Tendrá ayudantes para el trabajo pesado, pero usted será el único que conoce el diseño completo. Los demás solo seguirán instrucciones específicas sin saber qué están construyendo en conjunto. ¿Puede hacerlo? Roberto estudió los planos nuevamente. Era posible, apenas, pero posible. Sí, puedo hacerlo. Excelente, empiece hoy. Sus herramientas y materiales ya están aquí. Y así comenzó el trabajo más extraño, más secreto y más peligroso de la vida de Roberto Mendoza. Un trabajo que lo convertiría en parte de una historia que cambiaría el destino del cartel de Medellín. Un trabajo que lo pondría en el centro de la traición más grande entre 2 hermanos de sangre. Un trabajo que casi le cuesta la vida, pero que también le daría más dinero del que jamás había soñado. La construcción del escondite secreto de Gustavo Gaviria había comenzado. Día 1, 7:00 a.m. Roberto Mendoza comenzó a trabajar con la precisión de un cirujano y la determinación de un hombre que sabía que $50,000 dependían de hacer todo perfecto. Lo primero era excavar, 3 metros hacia abajo en un terreno que afortunadamente no era rocoso sino tierra compacta mezclada con arcilla. Gustavo le había asignado 4 ayudantes, hombres jóvenes y fuertes, que claramente no eran albañiles profesionales. Roberto los reconoció por lo que eran: sicarios, hombres armados que trabajaban para el cartel. Pero en este momento sus armas estaban guardadas y sus manos sostenían palas y picos. «Ustedes van a excavar exactamente donde yo les diga», les instruyó Roberto. 5 metros por 5 metros, 3 metros de profundidad, paredes completamente rectas, piso nivelado. ¿Entendido? Los hombres asintieron. Podían ser asesinos, pero en este momento respondían a las órdenes de un albañil de 42 años que sabía más que ellos sobre construcción. El trabajo era agotador. El sol de marzo golpeaba sin piedad, y aunque estaban rodeados de árboles que proporcionaban algo de sombra, el calor dentro del hoyo era sofocante. Roberto trabajaba junto a los hombres, no solo supervisando, sino también excavando, midiendo, verificando constantemente que todo estuviera perfecto. A las 10 de la mañana, Gustavo apareció con botellas de agua fría y toallas. «¿Cómo va todo?» «Bien, señor G. A este ritmo, para mañana en la noche tendremos la excavación completa». «Perfecto. Recuerde, don Roberto, la precisión es fundamental. Esta estructura debe ser completamente invisible desde la superficie. Las paredes deben estar perfectamente niveladas para que el concreto se adhiera uniformemente». Roberto asintió. Había construido cientos de estructuras en su vida, pero nunca algo así, nunca algo tan secreto, tan cuidadosamente planeado, tan obviamente diseñado para ocultar algo valioso. Durante el almuerzo, que consistió en bandeja paisa traída desde la casa principal, Roberto observó a Gustavo más de cerca. El hombre no actuaba como los narcos que Roberto había visto en la televisión o escuchado en las historias del barrio. No era ostentoso, no gritaba, no amenazaba. Era educado, casi gentil. Hablaba con respeto,
Trataba a Roberto como un profesional valioso, no como un empleado desechable. Don Roberto, ¿hace cuánto que trabaja en construcción? 30 años, señor G., desde que tenía 12. Mi papá también era albañil, me enseñó todo lo que sé. ¿Tiene familia? Roberto dudó. ¿Debía responder? Pero no había amenaza en la pregunta, solo curiosidad genuina. Sí, esposa y 3 hijos, 2 niñas y un varón. Gustavo asintió. Yo también tengo familia, esposa, hijos. Todo lo que hago, lo hago pensando en ellos, en protegerlos, en asegurar su futuro. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Roberto lo mirara diferente. No era solo un criminal construyendo un escondite. Era un padre, un esposo, alguien que también tenía personas que dependían de él. Este lugar que está construyendo, continuó Gustavo, es para proteger a mi familia. Si algo me pasa, ellos van a necesitar recursos. Este es mi seguro de vida. Roberto no respondió, pero entendió. Estaba construyendo una bóveda para esconder dinero. Mucho dinero. Dinero que Gustavo estaba ocultando de alguien, probablemente del gobierno, de enemigos o de ambos. Lo que Roberto no sabía en ese momento era que Gustavo estaba ocultando ese dinero de su propio primo, de Pablo Escobar. Día 3, 2:00 p.m. La excavación estaba completa. Ahora venía la parte técnica. Construir las paredes de concreto reforzado. Roberto había hecho estructuras de concreto miles de veces, pero nunca con paredes de 50 centímetros de espesor. Esto no era una casa normal, esto era prácticamente un búnker. ¿Por qué tan gruesas las paredes?, preguntó uno de los ayudantes. Porque el señor G. quiere que dure 100 años, respondió Roberto, que en realidad tampoco entendía completamente la razón, pero tenía sus sospechas. Paredes de 50 centímetros no eran solo para sostener la estructura, eran para proteger lo que estuviera adentro. El trabajo era meticuloso. Primero instalaron el encofrado, las estructuras de madera que darían forma al concreto. Luego vinieron las varillas de acero, entrecruzadas, soldadas, creando una jaula de metal que haría el concreto prácticamente indestructible. Gustavo supervisaba cada paso. A veces pasaba horas simplemente observando, verificando, haciendo preguntas técnicas que demostraban que entendía de construcción más de lo que Roberto esperaba. Mi abuelo era constructor, explicó Gustavo un día. De niño pasaba veranos enteros en obras con él. Aprendí a leer planos antes de leer libros. Roberto sonrió. Había algo casi normal en esa conversación, como si no estuvieran construyendo un escondite secreto para millones de dólares del narcotráfico, sino simplemente 2 hombres hablando de construcción. Y en este momento, antes de continuar con lo que Roberto estaba a punto de presenciar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está impactando, si estás descubriendo una perspectiva única de los eventos del cartel de Medellín, te pido que te suscribas al canal. No solo estás apoyando este contenido, estás ayudando a que historias ocultas como esta lleguen a más personas. Dale like a este video, porque cada like ayuda a que más gente conozca la verdad que estuvo enterrada durante décadas. Sigamos juntos descubriendo los secretos que cambiaron la historia del narcotráfico colombiano. Día 5, 11:00 p.m. Roberto trabajaba bajo luces portátiles que convertían la noche en día artificial. El cronograma era apretado. 16 horas diarias no era exageración, era literal. Comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche, con apenas 40 minutos para almorzar. Pero el proyecto avanzaba perfectamente. Las paredes de concreto ya estaban curadas, sólidas como roca. Ahora venía la instalación del sistema de ventilación, uno de los aspectos más ingeniosos del diseño. El aire entraría a través de tubos ocultos que corrían bajo tierra por 50 metros, hasta salir discretamente en un área boscosa lejos de la construcción. Imposible de detectar, imposible de rastrear. La bóveda podría mantener a una persona viva dentro durante días si fuera necesario, o preservar documentos y dinero indefinidamente sin humedad ni deterioro. Esto es obra de ingeniería, murmuró Roberto mientras instalaba las tuberías. Quien diseñó esto sabía exactamente lo que hacía. Lo diseñé yo,
dijo Gustavo apareciendo de las sombras. Roberto se sobresaltó. No lo había escuchado llegar. ¿Usted, señor G? Estudié arquitectura en la Universidad Nacional. Nunca me gradué, otros negocios me llamaron, pero aprendí lo suficiente. Roberto miró los planos con nuevo respeto. No eran solo el trabajo de alguien con dinero contratando profesionales, eran el trabajo de alguien inteligente, educado, que había pensado en cada detalle. Día 8:40 a.m. Roberto se despertó antes del amanecer, como siempre, pero esta vez no por disciplina, sino porque había escuchado algo. Voces, movimiento. Desde su pequeña habitación en la casa de servicio de la finca, podía ver parte del área de construcción. Había un camión. Hombres descargaban algo pesado. Maletas, muchas maletas. Roberto debería haberse quedado en su habitación. Debería haber cerrado la ventana y vuelto a dormir. Pero la curiosidad es más fuerte que el sentido común a veces. Se asomó con cuidado. A la luz de las linternas, vio a Gustavo dirigiendo la operación. Las maletas se abrían brevemente antes de ser bajadas a la bóveda, que ya estaba casi terminada. Y en esos segundos de apertura, Roberto vio el contenido. Dinero. Fajos y fajos de billetes. Dólares estadounidenses. No cientos, no miles, millones. Tal vez decenas de millones. Roberto sintió que el corazón le latía tan fuerte que pensó que lo escucharían a 50 metros de distancia. Esto era más grande de lo que había imaginado, mucho más grande. Se apartó de la ventana, se acostó en su cama, cerró los ojos, pero no pudo dormir el resto de la noche, porque ahora sabía exactamente qué estaba construyendo. No era solo una bóveda, era un banco secreto, un lugar donde se guardaba más dinero del que Roberto vería en 100 vidas. Día 10:360 p.m. La puerta de acero blindado llegó en un camión sin marcas. Pesaba casi media tonelada. Era tan gruesa como el brazo de Roberto y tenía un sistema de cierre tan complejo que venía con un especialista en seguridad para instalarlo. Esta puerta puede resistir explosivos, soplete, taladros industriales, explicó el especialista, un hombre mayor con acento extranjero, probablemente israelí. Es tecnología militar. Hay solo 3 formas de abrirla, con la combinación correcta, con las llaves correctas, o con un mes de trabajo y equipo que cuesta millones. Gustavo memorizaba la combinación mientras el especialista la programaba. Roberto, trabajando cerca, no podía evitar escuchar los números. No quería escucharlos. Sabía que cada cosa que veía, cada cosa que escuchaba, era un peso más sobre su cabeza, un secreto más que tendría que cargar. Pero los números se grabaron en su memoria de todos modos. 14:07:33:25:08. Día 12:6:00 p.m. La bóveda estaba casi completa. Solo faltaban los toques finales. Camuflar la entrada, instalar la trampilla oculta, plantar vegetación que haría imposible detectar que debajo de ese jardín, aparentemente descuidado, había una fortaleza subterránea. Roberto trabajaba en el mecanismo de la trampilla, un sistema ingenioso que la hacía invisible a simple vista. Cuando estaba cerrada, se cubría con tierra y pasto, indistinguible del terreno circundante. «Don Roberto ha hecho un trabajo excepcional», dijo Gustavo inspeccionando cada detalle. «Esto es exactamente lo que necesitaba, mejor de lo que esperaba». «Gracias, señor G. Mañana termina, y entonces usted recibirá su pago y podrá volver con su familia». Roberto asintió, pero había algo en el tono de Gustavo que lo inquietaba. ¿Qué pasaría después del pago? ¿Realmente lo dejarían ir así como así, con todo lo que había visto? Esa noche Roberto apenas durmió nuevamente. Pero esta vez no era por curiosidad, era por miedo, porque había construido algo extraordinario, había visto cosas que nadie debería ver, y sabía secretos que podrían costarle la vida. La pregunta era, ¿Gustavo lo dejaría vivir con esos secretos? La respuesta llegaría al día siguiente, y sería más sorprendente de lo que Roberto jamás imaginó. Día 13:10:30 a.m. Roberto estaba aplicando los toques finales a la trampilla cuando escuchó voces acercándose. Reconoció inmediatamente la voz de Gustavo,
Pero había otros hombres con él. 3, tal vez 4. Sus voces eran tensas, preocupadas, el tipo de tono que usan los hombres cuando hablan de cosas serias. «Deberían pasar por aquí en cualquier momento», dijo Roberto en voz alta, anunciando su presencia para no parecer que estaba espiando. Pero los hombres ya habían pasado de largo, caminando hacia un área más alejada del jardín, cerca de un grupo de árboles densos donde pensaban que nadie podría escucharlos. Roberto debería haber seguido trabajando. Debería haberse puesto sus audífonos y escuchado música. Debería haber silbado, cantado, hecho ruido, cualquier cosa para no escuchar lo que estaban a punto de decir, pero no lo hizo. En cambio, se quedó quieto, con las manos ocupadas en su trabajo, pero los oídos completamente enfocados en esas voces que llegaban fragmentadas por el viento. «No puedes saber sobre esto», era Gustavo hablando. «¿Y si ya sospecha? Pablo no es tonto, primo. Él revisa todo, controla todo». Otra voz, más joven, nerviosa. «Por eso estoy tomando precauciones. Esta bóveda es solo una de varias. Tengo recursos distribuidos en 10 países diferentes. Si algo sale mal con Pablo, si decide que soy un problema, yo y mi familia estaremos protegidos». Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Pablo? ¿Pablo Escobar? ¿El Pablo Escobar? ¿Cuánto hay aquí?», preguntó uno de los hombres. 200 millones en efectivo. Otros 800 millones en cuentas bancarias cuyas coordenadas están en documentos dentro de la bóveda. $1 billón que Pablo no sabe que existe. Roberto dejó de respirar. $1 billón. 1.000 millones. Gustavo estaba robando $1.000 millones a Pablo Escobar. «No, espera», pensó Roberto. «No robando, escondiendo». Había una diferencia sutil pero importante en las palabras que Gustavo usaba. No hablaba de robar, hablaba de proteger, de asegurar, de tomar precauciones. «¿Y los negocios con Cali?», preguntó otro de los hombres. «¿Pablo sabe de esos?». «No, y no puede saber nunca. Los Rodríguez y yo tenemos un acuerdo estrictamente financiero. Ellos me dan acceso a rutas que Pablo no conoce. Yo les doy información sobre movimientos del bloque de búsqueda. Es puro negocio, nada personal contra mi primo. Pero si Pablo lo descubre, te va a ver como traidor». «Lo sé». La voz de Gustavo sonaba pesada, cansada. «Por eso necesito estas precauciones. Pablo se está volviendo errático. Su guerra contra el gobierno nos está destruyendo. Cada bomba que pone, cada político que mata, más presión recibimos. No puede durar mucho más así. Cuando todo colapse, cuando el cartel caiga, yo necesito tener una salida, una forma de proteger a mi familia. ¿Y crees que Pablo te va a dejar ir así como así? Ustedes hicieron un pacto de sangre. Los pactos se rompen cuando uno de los dos se vuelve loco, y Pablo está cruzando esa línea cada día más». Hubo un silencio largo. Roberto, agazapado junto a la trampilla, no se atrevía a moverse. Su mente procesaba la información a velocidad supersónica, conectando puntos, entendiendo finalmente la magnitud de lo que había construido. No era solo una bóveda, era evidencia de traición, era el plan de escape de Gustavo Gaviria del cartel de Medellín. Era un secreto que, si Pablo Escobar lo descubría, significaría muerte instantánea no solo para Gustavo, sino para todos los involucrados, incluyendo al albañil que lo construyó. «¿Y el constructor?», preguntó uno de los hombres como si hubiera leído los pensamientos de Roberto. «¿Qué vas a hacer con él? Sabe demasiado». El corazón de Roberto se detuvo. Esta era la pregunta que había estado temiendo durante días. La pregunta cuya respuesta determinaría si volvería a ver a su familia. «Don Roberto es un buen hombre», dijo Gustavo después de una pausa. «Honesto, trabajador, con familia. No va a hablar». «¿Cómo podés estar seguro?». «Porque le voy a dar razones para no hablar, y porque, a diferencia de Pablo, yo no mato a gente inocente sin necesidad». Los hombres comenzaron a caminar de regreso hacia la casa. Roberto rápidamente se puso a trabajar nuevamente, haciendo ruido, actuando como si hubiera estado concentrado en su tarea todo el tiempo. Cuando Gustavo pasó cerca, Roberto levantó la vista. «Señor G, la trampilla ya está lista».
¿Quiere revisarla? Gustavo se acercó, se arrodilló junto a la estructura, pero cuando habló su voz era diferente, más fría, más calculadora. Don Roberto, ¿hace cuánto tiempo está ahí trabajando? Como media hora, señor G. ¿Por qué? Gustavo lo miró fijamente a los ojos. Era una mirada que atravesaba, que buscaba mentiras, que evaluaba peligros. ¿Escuchó algo mientras trabajaba? Roberto sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Esta era la prueba. Si mentía y Gustavo sabía que mentía, lo matarían. Si decía la verdad, tal vez también lo matarían. Pero Roberto había aprendido algo en 42 años de vida. La verdad, incluso cuando es peligrosa, generalmente es la mejor opción. Escuché voces, señor G., no pude evitarlo, estaban cerca, pero no entendí mucho, solo fragmentos. ¿Qué fragmentos? Nombres, Pablo, Cali, números grandes. No entendí el contexto, solo palabras sueltas. No era mentira completa. Técnicamente había escuchado esas cosas. Solo estaba omitiendo que entendió perfectamente el contexto. Gustavo siguió mirándolo durante varios segundos que parecieron eternos. Luego asintió lentamente. Don Roberto, necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Entiende la posición en la que está? ¿Entiende que lo que construyó aquí, las voces que escuchó, son secretos que podrían matar a mucha gente si llegan a oídos equivocados? Lo entiendo, señor G. ¿Y entiende que yo necesito garantías de que esos secretos mueren aquí? Que cuando salga de esta finca, usted nunca más va a hablar de esto, nunca más va a pensar en esto, nunca más va a recordar que este lugar existe? Roberto asintió. Lo entiendo perfectamente. Bien. Gustavo se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones. Entonces vamos a hacer un trato que nos beneficia a los dos. Venga conmigo a la casa, tenemos que hablar en privado. Roberto siguió a Gustavo hacia la casa principal, su corazón latiendo como tambor de guerra. No sabía si estaba caminando hacia su pago o hacia su ejecución. En el mundo del narcotráfico, ambas cosas podían parecer idénticas hasta el último segundo. La casa por dentro era elegante pero no ostentosa, muebles caros pero con gusto, arte en las paredes, fotografías familiares. Roberto vio fotos de Gustavo con una mujer hermosa y niños pequeños. Vio fotos de Gustavo con otro hombre que se le parecía, probablemente su famoso primo Pablo Escobar, aunque Roberto nunca había visto una foto clara de él. Gustavo lo llevó a un estudio privado, cerró la puerta, sirvió 2 vasos de whisky. Le extendió uno a Roberto. Tome, don Roberto, va a necesitarlo para esta conversación. Roberto tomó el vaso con manos temblorosas, bebió un sorbo. El whisky quemaba, pero era un whisky caro, suave a pesar del ardor. Don Roberto, usted escuchó cosas que no debía escuchar, sabe cosas que no debía saber. Eso nos pone a ambos en una posición difícil. Lo sé, señor G., pero yo no soy un asesino. No mato a gente inocente solo porque saben demasiado. Eso es lo que hace Pablo, yo soy diferente. Roberto no respondió, solo esperó. Así que le voy a hacer una propuesta que es generosa, pero que viene con condiciones muy estrictas, y usted va a tener que decidir, aquí y ahora, si la acepta o no. Estoy escuchando. Gustavo se sentó detrás de su escritorio, juntó las manos como si estuviera rezando. Le voy a pagar $100,000 en lugar de 50,000, el doble de lo acordado. Ese dinero le alcanza para comprar una casa, poner un negocio, educar a sus hijos. Es suficiente para cambiar su vida completamente. Roberto sintió que la cabeza le daba vueltas. $100,000. Era más dinero del que había soñado tener jamás. Pero, continuó Gustavo, ese dinero viene con 3 condiciones no negociables. Primera, cuando salga de aquí, esta finca, esta bóveda, todo lo que vio y escuchó, deja de existir en su memoria. Nunca habla de esto, nunca, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con un cura en confesión. Se lleva este secreto a la tumba. Entendido. Segunda condición, si algo me pasa, si muero en circunstancias extrañas, usted va a buscar a mi esposa. Le va a dar estas coordenadas.
Gustavo escribió números en un papel. Son las coordenadas exactas de esta bóveda. Ella va a necesitar acceder a estos recursos para proteger a mis hijos. Roberto tomó el papel, lo miró. Coordenadas GPS, precisas hasta el segundo de arco. ¿Y la tercera condición? Gustavo se levantó, caminó hacia la ventana, miró hacia afuera durante largo rato antes de responder. La tercera condición es la más importante. Si alguien, cualquier persona, viene a preguntarle sobre este trabajo, sobre esta finca, sobre mí, usted no sabe nada. Nunca estuvo aquí, nunca me conoció. Esas 2 semanas simplemente no existieron. ¿Y si esa persona es...? Roberto no terminó la frase, pero ambos sabían a quién se refería. Especialmente si es él, dijo Gustavo, girándose para mirarlo. Especialmente si es Pablo. Roberto bebió otro sorbo de whisky. Entendía ahora la gravedad completa de la situación. Gustavo no solo estaba comprando su silencio, estaba comprando su lealtad contra Pablo Escobar, el hombre más peligroso de Colombia. ¿Y si él me tortura? ¿Si amenaza a mi familia? Por eso le estoy dando $100,000, don Roberto. Para que tome a su familia y se vaya lejos, cómprese una casa en otra ciudad, reinvente su vida, desaparezca del radar. Era lógico. Frío, pero lógico. ¿Acepta las condiciones? Roberto pensó en Clara, en sus hijos, en Andrés que empezaba a mirar con envidia a los narcos del barrio. Pensó en sus hijas que soñaban con ser maestras. Pensó en la oportunidad de darles una vida real, una vida segura, una vida lejos del peligro. Acepto. Gustavo extendió la mano. Roberto la estrechó. El trato estaba hecho. Mañana termina el trabajo. Pasado mañana recibe su dinero y se va. Y entonces, don Roberto, usted y yo nunca nos conocimos. Esta conversación nunca ocurrió. Y este lugar nunca existió. Día 14:06:00 AM. Roberto no había dormido bien esa noche. $100,000. Las palabras daban vueltas en su cabeza como un disco rayado. $100,000 a cambio de silencio absoluto, a cambio de olvidar, a cambio de convertirse en fantasma de una historia que nunca ocurrió. Se levantó antes del amanecer, se duchó con agua fría que apenas ayudó a despertarlo. Cuando salió de su pequeña habitación, encontró a Gustavo esperándolo en el jardín, con 2 tazas de café humeante. «Buenos días, don Roberto. Pensé que podríamos hablar antes de que empezara el último día de trabajo». Roberto aceptó el café, lo bebió en silencio. El cielo comenzaba a teñirse de naranja sobre las montañas. Era un amanecer hermoso, el tipo de amanecer que hacía que uno se preguntara cómo podía existir tanta belleza en un mundo lleno de violencia. «Don Roberto, sé que anoche le di mucha información. Sé que está procesando lo que significa este trato, pero necesito que entienda algo más, algo que explica por qué estoy haciendo todo esto». Gustavo se sentó en un banco de piedra, invitó a Roberto a sentarse a su lado. Durante varios minutos simplemente miraron el amanecer en silencio. «Mi primo Pablo», comenzó Gustavo finalmente, «es el hombre más inteligente que he conocido. También es el más paranoico. Y últimamente se está volviendo el más peligroso incluso para los que lo amamos». Roberto escuchaba sin interrumpir. «Pablo y yo crecimos juntos. Éramos más que primos, éramos hermanos. Compartimos hambre cuando éramos niños. Compartimos sueños cuando éramos adolescentes. Construimos este imperio juntos, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. Durante 20 años hemos sido inseparables». Gustavo pausó, bebió su café. Pero algo cambió en los últimos años. Pablo se obsesionó con su guerra contra el gobierno. Cada bomba que pone, cada político que mata, nos acerca más al final. Yo le digo que negociemos, que busquemos salidas diplomáticas. Él me dice que soy cobarde, que he perdido el fuego. ¿Por eso está escondiendo dinero?, preguntó Roberto cautelosamente. «Estoy escondiendo dinero porque sé cómo termina esta historia. Pablo va a caer, don Roberto. Tal vez no este año, tal vez no el próximo, pero va a caer. Y cuando caiga, va a arrastrar a todos los que estén cerca. Yo tengo esposa, tengo hijos.
Ellos no eligieron esta vida. No merecen pagar por mis errores. Roberto entendía esa lógica. Era la lógica de un padre, de un esposo, de un hombre que pensaba en el futuro más allá de su propia vida. Ese dinero en la bóveda, continuó Gustavo, es dinero que gané honestamente dentro del negocio. No se lo robé a Pablo. Son mis comisiones, mis inversiones personales, mis operaciones paralelas. Pero Pablo ve todo el dinero del cartel como suyo. Si supiera que tengo recursos que él no controla, lo vería como traición. ¿Y los negocios con Cali? Gustavo lo miró con sorpresa. Escuchó más de lo que admitió ayer. Roberto se encogió de hombros. Soy albañil, no soy sordo. Gustavo rió, una risa genuina que iluminó su rostro por un momento. Los negocios con Cali son puramente financieros. Ellos tienen rutas que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos información que ellos necesitan. Es un intercambio beneficioso para ambos lados. No es traición contra Pablo, es pragmatismo de negocios. Pablo no lo va a ver así, lo sé. Por eso este lugar, Gustavo señaló hacia donde estaba la bóveda oculta, es tan importante. Es mi seguro de vida. Si Pablo se entera de los negocios con Cali, si decide que soy un problema, yo necesito poder desaparecer con mi familia. Necesito recursos que él no pueda tocar, que él no pueda congelar, que él no pueda encontrar. Gustavo se levantó, caminó hacia el borde del jardín, sus manos en los bolsillos. Don Roberto, le voy a contar algo que nadie más sabe. Hace 3 meses, Pablo me preguntó sobre unas cuentas bancarias en Panamá. Cuentas que yo manejo. Le dije que tenían $10 millones. En realidad tienen 200 millones. Esa fue la primera vez que le mentí directamente. Y desde ese día, sé que nuestra relación cambió para siempre. ¿Él sospecha? Todavía no. Pero Pablo no es tonto. Eventualmente va a hacer preguntas más profundas. Va a investigar. Y cuando descubra que le mentí, que tengo recursos ocultos, va a llegar a una conclusión, que estoy preparándome para traicionarlo. ¿Y es así? ¿Lo está traicionando? Gustavo se giró, miró a Roberto directamente a los ojos. No, lo estoy protegiendo de sí mismo. Si Pablo supiera cuánto dinero tengo guardado, lo gastaría en su guerra suicida. Bombardearía todo el país si pudiera. Este dinero no es para traicionar a Pablo. Es para salvar a mi familia cuando la locura de Pablo finalmente lo destruya. Era una línea delgada, pensó Roberto, una línea muy delgada entre protección y traición, y dependía completamente de la perspectiva desde donde se mirara. Por eso necesito su silencio absoluto, don Roberto. No solo por mí, sino por mi esposa, por mis hijos. Si Pablo descubre este lugar, no solo me mata a mí, mata a toda mi familia. Los borra del mapa para asegurarse de que nadie pueda acceder a este dinero. Roberto sintió un escalofrío. Conocía historias sobre la crueldad de Pablo Escobar, historias sobre familias enteras eliminadas por transgresiones menores. Si esto no era transgresión menor, era traición del más alto nivel. Entiendo, señor G. Tiene mi palabra. Su palabra no es suficiente, don Roberto. Necesito algo más. Gustavo sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo. Parecía una grabadora miniatura. Necesito que me cuente algo. Un secreto suyo, algo que usted no quiera que nadie sepa. Algo que me dé el mismo poder sobre usted que usted tiene sobre mí. Roberto se quedó helado. Me está chantajeando. Le estoy proponiendo equilibrio, destrucción mutua asegurada, como dicen los americanos con sus armas nucleares. Si usted me traiciona, yo lo destruyo con su secreto. Si yo lo traiciono, usted me destruye con mi secreto. Así ambos tenemos incentivo de mantener la boca cerrada. Era lógica retorcida, pero lógica al fin. Roberto pensó durante largo rato. ¿Qué secreto tenía que pudiera ser equivalente? Había vivido una vida honesta, simple. No tenía grandes pecados, grandes crímenes. Pero sí tenía un secreto. Uno que había guardado durante 18 años. Uno que solo él conocía. Cuando tenía 24 años, comenzó Roberto lentamente, trabajaba en la construcción de un edificio en el centro de Medellín. El capataz era un hombre cruel, nos maltrataba, nos robaba parte del sueldo.
Un día lo confronté. Peleamos. Él cayó desde un andamio del tercer piso. Todos pensaron que fue accidente, pero yo lo empujé. Gustavo lo miró fijamente. ¿Lo mató? No, quedó paralítico de la cintura para abajo, pero su vida se arruinó, y yo nunca admití que fue mi culpa. Dejé que todos creyeran que fue accidente. ¿Alguien más sabe esto? Nadie, solo usted ahora. Gustavo apagó la grabadora. Perfecto, ahora estamos equilibrados. Yo tengo algo sobre usted. Usted tiene algo sobre mí. Ninguno de los dos puede traicionar al otro sin destruirse a sí mismo. Era extraño, pensó Roberto. Había venido aquí para construir una bóveda, y terminó construyendo una prisión mutua de secretos. Él y Gustavo Gaviria, el albañil y el narcotraficante, atados por confesiones que ninguno podía revelar sin destruir al otro. Ahora sí, don Roberto, terminemos este trabajo, y después ambos podemos seguir con nuestras vidas, sabiendo que el secreto del otro está seguro. Trabajaron juntos ese último día. Ya no era solo el albañil y su empleador, era algo diferente, dos hombres unidos por secretos, por silencios compartidos, por la comprensión mutua de que ambos tenían demasiado que perder. A las 6 de la tarde, la bóveda estaba completamente terminada, camuflada perfectamente, invisible. Gustavo hizo la prueba final, abriendo y cerrando la trampilla varias veces, verificando que el mecanismo funcionara perfectamente. Es perfecta, don Roberto. Exactamente lo que necesitaba. Gustavo sacó de su camioneta una maleta negra, la puso sobre el capó, la abrió. Adentro había fajos de billetes de $100 organizados en paquetes perfectos. $100,000, contados y verificados. Tómelos. Roberto miró el dinero. Más de lo que ganaría en 30 años de trabajo honesto. El precio de su silencio, el precio de convertirse en cómplice. Tomó la maleta. «Hay algo más», dijo Gustavo, entregándole un sobre manila. «Documentos para usted y su familia. Pasaportes nuevos, actas de nacimiento limpias, todo lo que necesita para empezar de nuevo en otra ciudad si las cosas se ponen feas. ¿Por qué hace todo esto? Porque usted tiene familia, don Roberto, igual que yo. Y porque sé que si algo me pasa, si Pablo descubre lo que hice, él va a venir por todos los que me ayudaron. Estos documentos le dan una oportunidad de desaparecer». Gustavo extendió la mano. Roberto la estrechó. «Recuerde las coordenadas que le di. Si muero, si lee en el periódico que Gustavo Gaviria fue asesinado, busque a mi esposa. Dele esas coordenadas. Es lo único que le pido. Lo haré. Y nunca olvide, esta conversación nunca ocurrió. Este lugar no existe. Yo y usted nunca nos conocimos. Entendido». El viaje de regreso fue en silencio. Los mismos hombres, el mismo carro, la misma venda en los ojos. Pero Roberto era diferente ahora. Ya no era solo un albañil humilde. Era un hombre con $100,000 y un secreto que podría cambiar la historia del narcotráfico colombiano. Cuando llegó a su casa, Clara lo esperaba en la puerta. Lo abrazó, lloró de alivio. «Gracias a Dios que volviste. Estaba tan preocupada». Roberto abrazó a su esposa, besó su frente, sintió el peso de la maleta en su mano y el peso del secreto en su corazón. «Ya pasó, amor. Todo salió bien, y nuestra vida va a cambiar. Para bien». Esa noche, después de que sus hijos se durmieran, Roberto le mostró a Clara el dinero. Ella se quedó sin palabras. «¿De dónde?» «No preguntes, solo confía en mí. Mañana vamos a buscar una casa nueva, en otra ciudad. Vamos a empezar de nuevo». Clara lo miró a los ojos. Vio algo diferente ahí, algo que la asustó un poco. «¿Estás en problemas?» «No, pero podría estarlo si nos quedamos aquí. Necesitamos irnos, Clara, pronto». Y tenía razón, porque lo que Roberto no sabía era que en menos de 2 años Gustavo Gaviria estaría muerto, traicionado por su propio primo, y cuando eso pasara, Roberto tendría que tomar la decisión más difícil de su vida: cumplir su promesa a un hombre muerto o proteger a su propia familia del peligro que venía. Agosto de 1990, Hacienda Nápoles. 2 años y 5 meses después de que Roberto Mendoza
construyera la bóveda secreta, Pablo Escobar estaba sentado en su oficina, rodeado de documentos financieros que no cuadraban, números que no tenían sentido, cuentas que mostraban menos dinero del que debería haber. Y en el centro de todo ese desorden financiero, un nombre repetido en informes de inteligencia: Gustavo Gaviria. Pablo había pasado semanas investigando a su propio primo. Había contratado investigadores privados, había sobornado banqueros, había interceptado comunicaciones, y cada nueva información confirmaba lo que no quería creer. Gustavo lo había estado traicionando durante años. Cuentas secretas, negocios con Cali, propiedades ocultas, una fortuna paralela estimada en miles de millones de dólares. Pero había algo más, algo que los investigadores mencionaron, pero no pudieron confirmar: construcciones secretas. Escondites físicos donde Gustavo guardaba efectivo y documentos. «Don Pablo», dijo uno de sus hombres de confianza entrando a la oficina, «encontramos algo, un pago que Gustavo hizo en marzo de 1988, $50,000 a un albañil llamado Roberto Mendoza. El pago vino de una cuenta personal de Gustavo, no de las cuentas del cartel». Pablo levantó la vista. «¿Un albañil?» «Sí. $50,000 es mucho dinero para un trabajo de construcción normal. Y no hay registro de qué construyó, dónde construyó, nada. El dinero simplemente desapareció en la cuenta de este hombre». Pablo sintió que algo hacía clic en su cerebro. Un albañil, pago grande, sin registros. Eso solo significaba una cosa: Gustavo había construido algo secreto, algo que no quería que nadie supiera. «Encontrá a ese albañil, tráemelo». «¿Vivo?» «Vivo. Necesito que me cuente qué construyó». El hombre asintió y salió. Pablo se quedó solo en su oficina, mirando la foto en su escritorio. Una foto de él y Gustavo cuando tenían 17 años, dos muchachos flacos sonriendo a la cámara, con todo el futuro por delante. «¿Qué me hiciste, hermano?», murmuró Pablo. «¿Qué nos hicimos el uno al otro?». Roberto Mendoza había cumplido su palabra. Durante 2 años y medio no había hablado con nadie sobre la bóveda, ni con su esposa, ni con sus amigos, ni siquiera en sueños. El secreto estaba enterrado tan profundo en su mente que a veces él mismo dudaba si había sido real o solo un sueño extraño. Con los $100,000 había comprado una casa modesta en Bogotá, lejos de Medellín. Había puesto un pequeño negocio de materiales de construcción. Sus hijas estaban en buenas escuelas. Su hijo Andrés trabajaba con él en el negocio, aprendiendo a ser comerciante en lugar de albañil. La vida era buena, tranquila, normal. Hasta la mañana en que 3 camionetas negras se estacionaron frente a su casa. Roberto estaba tomando café en su cocina cuando vio los vehículos. Su corazón se detuvo. Conocía esas camionetas, conocía lo que significaban. El pasado había venido a cobrar su cuenta. «Clara, lleva a las niñas al cuarto de atrás, ahora», dijo con voz calmada pero firme. «¿Qué pasa?» «Hacé lo que te digo, y no salgas pase lo que pase». Los hombres entraron sin tocar. 8 sicarios armados, profesionales, con la eficiencia de quienes habían hecho esto cientos de veces. «¿Roberto Mendoza?» «Sí. Venga con nosotros. Don Pablo quiere hablar con usted». Roberto sintió que las piernas casi no lo sostenían. Don Pablo, Pablo Escobar. El momento que había temido durante 2 años y medio había llegado finalmente. «¿Puedo despedirme de mi familia?» «No hay tiempo. Vámonos». Lo metieron en una de las camionetas. El viaje duró 3 horas. Roberto pasó cada minuto de esas 3 horas rezando, preparándose mentalmente para lo que venía. Sabía que Pablo Escobar no traía gente en camionetas solo para conversar amablemente. Cuando llegaron a la hacienda Nápoles, Roberto reconoció el lugar por las fotos que había visto en periódicos. El zoológico privado, los jardines extensos, la casa principal que parecía palacio. Era el corazón del imperio de Pablo Escobar. Lo llevaron directamente a una oficina en el 2º piso. Y ahí, sentado detrás de un escritorio masivo, estaba el hombre más temido de Colombia.
Pablo Escobar era más bajo de lo que Roberto esperaba, más normal. Podría haber sido cualquier hombre de negocios exitoso si no fuera por los ojos. Esos ojos tenían algo que Roberto nunca había visto antes. Una mezcla de inteligencia extrema y peligro mortal. «Don Roberto Mendoza», dijo Pablo, su voz sorprendentemente tranquila. «Siéntese, por favor». Roberto se sentó en la silla frente al escritorio. Sus manos temblaban. Trató de controlarlas, pero no pudo. «Tranquilo, don Roberto. No le voy a hacer daño, solo quiero que hablemos, que me cuente sobre un trabajo que hizo hace 2 años y medio». «No sé de qué habla, señor». Pablo sonrió. No era una sonrisa amable. «Don Roberto, no me insulte mintiendo. Sé que mi primo Gustavo lo contrató en marzo de 1988. Sé que le pagó $50,000, una fortuna para un albañil. Sé que trabajó 2 semanas en algún lugar secreto. Lo que no sé es qué construyó y dónde. Eso es lo que va a contarme». «Señor Escobar, firmé un acuerdo de confidencialidad. No puedo hablar de trabajos privados». Pablo se recostó en su silla. Estudió a Roberto durante largo rato. «Don Roberto, ¿tiene familia?» El estómago de Roberto se contrajo. «Sí, esposa y 3 hijos». «Qué lindo. Yo también tengo familia, esposa, hijos. Los amo más que a nada en el mundo. Por ellos haría cualquier cosa. Mataría a cualquiera». «¿Usted también, don Roberto? ¿Haría cualquier cosa por su familia?» «Sí». «Entonces entiende que estoy en una posición difícil. Mi primo, mi hermano de sangre, me está traicionando. Está escondiendo dinero que me pertenece. Y usted, don Roberto, construyó el lugar donde esconde ese dinero. Eso lo hace cómplice de esa traición. Yo solo construí lo que me pidieron. No sé qué guardaban ahí». Pablo abrió un cajón de su escritorio, sacó varias fotos, las puso sobre el escritorio frente a Roberto. Eran fotos de su casa en Bogotá, fotos de Clara saliendo a comprar, fotos de sus hijas yendo a la escuela, fotos de Andrés en el negocio. «Bonita familia», dijo Pablo. «Sería una tragedia si algo les pasara». Roberto sintió que la rabia reemplazaba al miedo. Este hombre estaba amenazando a su familia, a sus hijas inocentes, a su esposa que no sabía nada. «No tiene que amenazarme, señor Escobar. Si quiere saber qué construí, se lo voy a decir. No por miedo a usted, sino porque no voy a dejar que lastime a mi familia». Pablo asintió. Sabía que era un hombre razonable. Roberto respiró profundo. Estaba a punto de traicionar la confianza de Gustavo Gaviria. Estaba a punto de romper su promesa, pero tenía que elegir: lealtad a un narcotraficante que le pagó, o protección a su propia familia. La elección era obvia. «Construí una bóveda subterránea. 3 metros bajo tierra, paredes de concreto reforzado, puerta blindada. Está en una finca en las montañas, como a 1 hora de Medellín. ¿Dónde exactamente? No sé la dirección. Me llevaron con los ojos vendados». Pablo frunció el ceño. «¿Cómo voy a encontrarla entonces?» «Gustavo me dio coordenadas GPS. Las tengo memorizadas. Él me las dio por si algo le pasaba, para que se las diera a su esposa». «Repítalas». Roberto recitó las coordenadas que había memorizado 2 años y medio atrás. Pablo las escribió en un papel, se las entregó a uno de sus hombres. «Verifica estas coordenadas. Quiero saber si corresponden a alguna propiedad de Gustavo». El hombre salió. Pablo volvió su atención a Roberto. «¿Qué más? ¿Qué guardaba Gustavo en esa bóveda?» «Vi maletas, muchas maletas. Las abrieron brevemente y vi dinero. Millones de dólares en efectivo». «¿Cuántos millones?» «No sé exactamente, pero eran muchas maletas. Gustavo mencionó 200 millones cuando hablaba con sus hombres». Pablo cerró los ojos. 200 millones en efectivo. Más las cuentas secretas que sus investigadores habían encontrado. Gustavo había construido un imperio paralelo valorado en más de 1.000 millones de dólares. «¿Algo más que deba saber?» Roberto dudó. Esta era su última oportunidad de guardarse algo, de mantener aunque fuera un fragmento de lealtad a Gustavo. Pero las fotos de su familia sobre el escritorio le recordaban lo que estaba en juego. «Escuché a Gustavo hablar con sus hombres. Dijo que tenía negocios con el cartel de Cali, que les daba información sobre movimientos del bloque de búsqueda
a cambio de acceso a rutas bancarias. El rostro de Pablo se transformó. La máscara de calma desapareció. Lo que quedó era rabia pura, dolor absoluto. ¿Mi primo estaba trabajando con esos hijueputas de Cali? Eso es lo que escuché. Pablo se levantó, caminó hacia la ventana. Se quedó ahí mirando hacia su zoológico durante largo rato. Cuando habló nuevamente, su voz temblaba. «Don Roberto sabe lo que significa un pacto de sangre». «Creo que sí». «No, no lo sabe. Un pacto de sangre es sagrado. Es más que familia, es hermandad elegida. Gustavo y yo hicimos ese pacto cuando teníamos 17 años. Prometimos nunca traicionarnos. Y él rompió esa promesa. Por dinero. Por negocios con nuestros enemigos». Pablo se giró. Miró a Roberto con ojos que habían llorado. «Usted me acaba de confirmar mi peor pesadilla. Mi hermano, mi primo, el hombre en quien más confiaba en el mundo, me ha estado traicionando durante años». «Lo siento, señor Escobar». «No lo siente. Usted solo quiere proteger a su familia. Y lo respeto por eso. De hecho, le voy a hacer una propuesta». Roberto esperó sin saber qué más podría pedir este hombre. «Le voy a pagar $2 millones, 4 veces lo que Gustavo le pagó. Pero necesito 3 cosas de usted». Pablo Escobar caminó hacia un mueble bar en la esquina de su oficina. Sirvió 2 vasos de whisky. Le extendió uno a Roberto. «Tome, don Roberto. Lo que voy a pedirle requiere que tenga los nervios tranquilos». Roberto aceptó el vaso con manos temblorosas. Bebió un sorbo largo. El whisky era excepcional. Probablemente costaba más que su salario mensual cuando era albañil. $2 millones, repitió Pablo, dejando que el número flotara en el aire. «Es suficiente para que usted y su familia vivan cómodamente el resto de sus vidas. Pueden irse del país si quieren. España, Estados Unidos, donde sea. Una vida completamente nueva». «¿Y qué tengo que hacer por ese dinero?» Pablo se sentó nuevamente, juntó las manos sobre el escritorio. «Primera cosa, me va a llevar a esa bóveda, hoy, ahora mismo. Necesito ver con mis propios ojos lo que mi primo ha estado escondiendo». Roberto asintió. Era lo que esperaba. «Segunda cosa, cuando lleguemos ahí va a abrir esa bóveda. Usted conoce la combinación, ¿verdad?» Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. «Sí, la escuché cuando el especialista la programaba. 1407-33-2508. Pablo escribió los números. «Perfecto. Esa es información muy valiosa, don Roberto». «¿Y la tercera cosa?» Pablo lo miró fijamente durante varios segundos antes de responder. «La tercera cosa es la más importante. Después de hoy, después de que yo vea lo que hay en esa bóveda, usted va a olvidar que alguna vez existió. Va a olvidar las coordenadas, la combinación, todo. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, va a contarle a Gustavo que me llevó hasta su escondite secreto. ¿Por qué? Si ya sabe dónde está, ¿qué importa si Gustavo se entera que yo se lo dije?» Pablo bebió de su whisky. Consideró cuánto decirle a este hombre. «Porque todavía no he decidido qué voy a hacer con mi primo. Tal vez lo confronto, tal vez no. Tal vez le doy la oportunidad de explicarse. Tal vez simplemente actúo. Pero necesito que Gustavo no sepa que yo sé. Necesito el elemento sorpresa». Roberto entendió lo que Pablo no estaba diciendo explícitamente. Estaba planeando algo grande, algo que requería que Gustavo siguiera confiado, sin saber que su secreto más grande había sido descubierto. «Entiendo. Tiene mi palabra». «Su palabra no es suficiente esta vez, don Roberto. Esta vez necesito garantías reales». Pablo abrió otro cajón, sacó una cámara de video. «Vamos a grabar una confesión. Usted va a contar, en detalle, cómo construyó la bóveda secreta para Gustavo Gaviria. Cómo escuchó conversaciones sobre traición, sobre negocios con Cali, sobre dinero escondido, todo. Esa grabación va a ser mi seguro de que usted no habla con Gustavo». Roberto sintió un escalofrío. Una confesión grabada era evidencia. Evidencia que lo convertía en testigo oficial de la traición de Gustavo. Evidencia que podría usar tanto para protegerlo como para destruirlo. «¿Y si me niego?» Pablo sonrió,
pero no había humor en esa sonrisa. Entonces usted y su familia van a tener un accidente trágico, los 4, esta misma noche, y yo tendré que encontrar la bóveda por mi cuenta, lo cual tomará más tiempo, pero eventualmente lo lograré. No era amenaza vacía. Roberto lo sabía. Pablo Escobar había matado a familias enteras por mucho menos. Está bien, haré la grabación. Pablo encendió la cámara, la apuntó hacia Roberto. Diga su nombre completo y la fecha. Roberto Mendoza Vargas, 7 de agosto de 1990. Ahora cuente todo, desde el principio. Roberto respiró profundo. Esto era traición completa. Pero ya había cruzado esa línea cuando dio las coordenadas. Ahora solo estaba documentando esa traición en video. En marzo de 1988, recibí una llamada ofreciéndome un trabajo especial. Me ofrecieron $50,000 por 2 semanas de construcción. Me llevaron con los ojos vendados a una finca en las montañas. El hombre que me contrató se presentó como señor G. Después me di cuenta de que era Gustavo Gaviria. Continúe, dijo Pablo, su voz tensa. Me pidió construir una bóveda subterránea, 3 metros bajo tierra, paredes de concreto reforzado de 50 centímetros de espesor, puerta de acero blindado, sistema de ventilación oculto, toda la estructura diseñada para ser completamente invisible desde la superficie. Roberto continuó durante 15 minutos describiendo cada detalle de la construcción, cómo había visto las maletas llenas de dinero, cómo había escuchado a Gustavo hablar sobre esconder recursos de Pablo, cómo había escuchado la conversación sobre negocios con el cartel de Cali. Y cuando terminé el trabajo, concluyó Roberto, Gustavo me pagó $100,000, el doble de lo acordado, a cambio de mi silencio absoluto. Me dio coordenadas GPS y me pidió que si algo le pasaba, se las diera a su esposa para que pudiera acceder a la bóveda. Pablo apagó la cámara. Se quedó sentado en silencio durante largo rato, procesando toda la información. ¿Gustavo le dijo por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué estaba escondiendo dinero de mí? Roberto dudó, pero decidió ser completamente honesto. Dijo que era su seguro de vida. Dijo que usted se estaba volviendo errático con la guerra contra el gobierno. Dijo que cuando todo colapsara, él necesitaba recursos para proteger a su familia. No hablaba de traicionarlo, señor Escobar. Hablaba de sobrevivir después de que el cartel cayera. Pablo cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente había lágrimas. Gustavo piensa que voy a caer. Piensa que mi guerra está perdida. Por eso se está preparando para cuando yo no esté. No confía en que pueda protegerlo. Creo que él lo ama, señor Escobar, pero también ama a su familia, y está eligiendo protegerlos a ellos primero. Eligiendo traicionarme, querrás decir. Roberto no respondió. No había respuesta correcta a eso. Pablo se levantó, caminó hacia la ventana nuevamente. Roberto podía ver su reflejo en el vidrio. El hombre más poderoso de Colombia, llorando en silencio por la traición de su hermano. Don Roberto, ¿usted tiene hermanos? No, señor, solo soy hijo único. Entonces no puede entender lo que se siente. Gustavo y yo somos más que primos. Compartimos sangre, compartimos sueños, compartimos todo. Durante 25 años hemos sido inseparables, y ahora descubro que durante los últimos años me ha estado mintiendo, robando, preparándose para abandonarme. Pablo se giró, miró a Roberto con ojos que habían envejecido 10 años en una hora. ¿Sabe lo peor? Que tal vez tiene razón. Tal vez mi guerra está perdida. Tal vez soy errático. Tal vez estoy arrastrando a todos al abismo conmigo. Pero él es mi hermano. Debería confiar en mí. Debería decirme estas cosas en mi cara, no esconderlas en bóvedas secretas. ¿Qué va a hacer? Todavía no lo sé. Pero primero necesito ver esa bóveda con mis propios ojos. Necesito confirmar que todo lo que me contó es verdad. Pablo llamó a sus hombres por radio. Preparen 2 camionetas. Vamos a hacer un viaje. Se giraron hacia Roberto. Don Roberto, nos vamos ahora. Usted nos va a guiar hasta la bóveda de Gustavo. Y cuando lleguemos va a abrirla para mí. El convoy salió de la hacienda Nápoles a las 2 de la tarde. 2 Toyota Land Cruiser blindadas
con 6 hombres armados además de Pablo y Roberto. Era un operativo serio, preparado para cualquier eventualidad. Roberto iba en el vehículo de adelante con Pablo. Durante el viaje, Pablo hacía preguntas constantes. ¿Gustavo iba seguido a esa finca? No sé, solo estuve ahí durante las 2 semanas de construcción. ¿Vio a alguien más, otros miembros del cartel? Vi a 3 hombres hablando con Gustavo un día, pero no sé quiénes eran. No me presentaron. ¿Qué hablaban? Hablaban sobre usted, sobre cómo estaba cambiando, sobre la guerra, sobre necesidad de tomar precauciones. Cada respuesta era un cuchillo más en la espalda de la relación entre Pablo y Gustavo. Roberto se sentía terrible siendo el mensajero de esta destrucción, pero no tenía opción. Después de 1 hora de viaje, comenzaron a ascender por caminos de montaña. Roberto reconoció el área aunque había estado vendado la primera vez. Estamos cerca, muy cerca. Finalmente llegaron a la finca. Era diferente a como Roberto la recordaba, más descuidada. La vegetación había crecido, parecía abandonada. ¿Está seguro de que es aquí?, preguntó Pablo. Sí, completamente seguro. Bajaron de las camionetas. Los sicarios se dispersaron, verificando que no hubiera peligro. Pablo caminaba lentamente, mirando todo, memorizando cada detalle. ¿Dónde está la entrada? Roberto caminó hacia el área que recordaba. 2 años y medio de crecimiento vegetal habían camuflado todo perfectamente. A simple vista, era imposible detectar que ahí había algo. Pero Roberto recordaba las marcas de referencia que había usado durante la construcción. Un árbol específico a 20 metros. Una roca grande a 15 metros al norte. Trianguló las coordenadas en su mente. Aquí, dijo, señalando un área cubierta de pasto y maleza. Exactamente aquí. Los hombres de Pablo comenzaron a quitar la vegetación. Limpiaron el área. Y ahí, perfectamente camuflada, apareció la trampilla. Pablo se arrodilló junto a ella, pasó las manos por la superficie. Era obra maestra de ingeniería, invisible hasta que sabías exactamente dónde buscar. «Ábrala», ordenó a Roberto. Roberto localizó el mecanismo oculto, presionó en la secuencia correcta. La trampilla se desbloqueó con un clic casi inaudible. La levantó, revelando escaleras que descendían a la oscuridad. Pablo sacó una linterna, iluminó el interior. Las escaleras bajaban 3 metros hasta la puerta de acero blindado. «Vamos», dijo Pablo comenzando a descender. Roberto lo siguió con 2 sicarios detrás. Cuando llegaron a la puerta, Pablo la examinó con respeto profesional. «Esto es tecnología militar. Gustavo no escatimó en gastos». «¿Recuerda la combinación?», preguntó Pablo. «Sí, 1407-332508». Pablo ingresó los números en el panel digital. Hubo un momento de tensión donde nada pasó. Roberto pensó que tal vez Gustavo había cambiado la combinación después de todo. Pero entonces se escuchó una serie de clics mecánicos, cerrojos retrayéndose. La puerta masiva comenzó a abrirse lentamente. Y cuando se abrió completamente, revelando el interior de la bóveda, Pablo Escobar vio con sus propios ojos la magnitud completa de la traición de su primo. La bóveda estaba llena, maletas apiladas hasta el techo, cajas de documentos, un escritorio pequeño con computadora, todo organizado meticulosamente. Pablo entró lentamente, como entrando a una tumba. Abrió la primera maleta. Dinero. Fajos y fajos de billetes de $100. Abrió otra. Más dinero. Otra más. Documentos bancarios, escrituras de propiedades, registros de inversiones. Pablo tomó uno de los documentos, lo leyó bajo la luz de la linterna. Era un reporte de cuenta bancaria en Suiza. Saldo, 287,000 mills. Tomó otro. Cuenta en Panamá. Saldo, 156,000 mills. Otro más. Inversiones en España. Valor estimado, 340,000 mills. Pablo dejó caer los documentos, se apoyó contra la pared de concreto. 3,000 millones, murmuró. Tal vez más. Todo escondido de mí. Se giró hacia Roberto, que esperaba nervioso en la entrada. Gracias, don Roberto. Me ha dado exactamente lo que necesitaba ver. Y en los ojos de Pablo,
Roberto vio algo que lo aterró más que cualquier amenaza. Vio la decisión tomándose en tiempo real. Vio el momento exacto en que Pablo Escobar decidió que Gustavo Gaviria tenía que morir. Pablo Escobar se quedó dentro de la bóveda durante casi una hora. Roberto esperaba afuera con los sicarios, sin atreverse a moverse, sin atreverse a hablar. El silencio era tan denso que podía sentirse físicamente, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. Cuando Pablo finalmente salió, su rostro era una máscara. No mostraba rabia, no mostraba tristeza. Era la expresión de un hombre que había tomado una decisión terrible pero necesaria y que ahora tenía que vivir con las consecuencias. «Cierren todo», ordenó a sus hombres. «Dejen todo exactamente como estaba. Nadie puede saber que estuvimos aquí». Los sicarios obedecieron. Cerraron la puerta blindada, bajaron la trampilla, volvieron a colocar la vegetación. En 15 minutos, el lugar volvía a ser invisible, como si nadie hubiera estado ahí. «Don Roberto, venga conmigo», dijo Pablo caminando hacia su camioneta. Roberto lo siguió, su corazón latiendo como tambor. Había cumplido su parte. Había llevado a Pablo hasta la bóveda. Había abierto la puerta. Ahora venía el momento de la verdad. ¿Pablo cumpliría su promesa de pagar $2 millones o simplemente lo eliminaría para asegurar su silencio permanente? Se subieron a la camioneta. Pablo le indicó al conductor que los llevara de regreso, pero que tomara una ruta diferente, más larga, que les diera tiempo para hablar. «Don Roberto», comenzó Pablo, su voz extrañamente calmada, «acabo de ver algo que me confirma mis peores sospechas. Mi primo, mi hermano de sangre, ha estado construyendo un imperio paralelo durante años, un imperio valorado en miles de millones de dólares, dinero que se generó con nuestros negocios conjuntos, pero que él escondió solo para él». Roberto escuchaba sin interrumpir. «Pero lo que más me duele no es el dinero, es la traición, es saber que durante años, mientras yo confiaba en él completamente, él estaba preparando su escape, preparándose para el día en que me abandonara». Pablo miró por la ventana hacia las montañas que pasaban. «¿Sabe lo que voy a hacer con esa información, don Roberto?» «No, señor. Todavía no lo sé completamente, pero sé que no puedo permitir que esta traición continúe. Gustavo tiene que entender que hay consecuencias para sus acciones». Pablo se giró, miró a Roberto directamente. «Y usted, don Roberto, acaba de convertirse en la pieza más importante de todo esto. Porque usted es el único, aparte de mí, que sabe que yo descubrí el secreto de Gustavo. Y eso me pone en una posición interesante». Roberto sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué posición? Podría matarlo ahora mismo. Eliminar al único testigo que sabe que vine aquí. Sería lo más seguro, lo más limpio. Nadie sabría nunca que descubrí la bóveda. Roberto cerró los ojos esperando el disparo, pero no llegó. «Sin embargo», continuó Pablo, «usted me ha sido útil, más que útil. Me ha dado información que vale literalmente miles de millones, y yo no soy un hombre que mata gente sin razón, especialmente gente que me ha servido bien». Pablo sacó de su chaqueta un sobre grueso. «Aquí hay $50,000 en efectivo. Es un adelanto de los 2 millones que le prometí». Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. $50,000. Ya era más dinero del que había ganado en años de trabajo. «Los otros 1,950,000, continuó Pablo. «Se los voy a transferir en partes durante los próximos 6 meses. No todo de una vez, porque movimientos tan grandes de dinero llaman la atención, pero le doy mi palabra de que recibirá cada peso». «Gracias, señor Escobar. Pero ese dinero viene con condiciones muy específicas, condiciones que si rompe no solo perderá el dinero, perderá su vida y la de su familia. ¿Me entiende?» «Perfectamente». Pablo sacó una libreta, comenzó a escribir mientras hablaba. «Primera condición. De este momento en adelante, usted nunca vio esa bóveda, nunca estuvo en esa finca, nunca me llevó a ningún lado. Este día simplemente no existió». «Entendido». Segunda condición. Si Gustavo lo contacta, si viene a buscarlo por cualquier razón, usted me avisa inmediatamente.
Me llama a este número. Pablo escribió un número telefónico, se lo entregó. A cualquier hora, día o noche. Y yo me encargo de protegerlo. ¿Por qué Gustavo vendría a buscarme? Porque si él descubre que su bóveda fue comprometida, usted es el único vínculo, el único que conoce la ubicación. Va a sospechar que usted habló. Y Gustavo, a pesar de ser más civilizado que yo, también es capaz de hacer cosas terribles cuando se siente traicionado. Roberto asintió. Ahora estaba en el medio de una guerra entre dos titanes del narcotráfico. Una posición extremadamente peligrosa. Tercera condición. Pablo hizo una pausa antes de continuar. Esta es la más importante. En los próximos días, tal vez semanas, van a pasar cosas. Cosas grandes. Cosas que van a aparecer en las noticias. Cuando eso pase, usted no reacciona, no llama a nadie, no pregunta, no investiga. Simplemente sigue con su vida normal como si nada. Roberto sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de cosas? Cosas relacionadas con Gustavo. No voy a ser más específico. Pero cuando sucedan, usted tiene que actuar sorprendido como todos los demás, como si no supiera nada, como si no tuviera nada que ver. Roberto entendió lo que Pablo estaba diciendo sin decirlo. Iba a actuar contra Gustavo. Pronto. Y Roberto no podía mostrar ninguna señal de conocimiento previo. Entiendo todas las condiciones. Las acepto. Hay una cuarta condición, agregó Pablo. Esta no es obligatoria, pero la estoy ofreciendo por su propio bien. ¿Cuál? Le recomiendo fuertemente que tome a su familia y se vaya de Colombia. No inmediatamente, eso sería sospechoso, pero en unos meses después de que todo se calme. Váyanse a España, a Estados Unidos, a donde sea. Comiencen una vida nueva donde nadie los conozca. ¿Por qué? Pablo lo miró con expresión seria. Porque lo que va a pasar va a cambiar todo el panorama del narcotráfico en Colombia. Va a haber guerra, venganza, caos. Y los testigos de ciertos eventos tienen tendencia a desaparecer. Yo le puedo dar dinero y protección temporal, pero no puedo garantizar su seguridad para siempre. La mejor seguridad es la distancia. Roberto procesó esta información. Pablo le estaba diciendo, de la manera más clara posible, que había presenciado algo tan grande, tan peligroso, que su única verdadera opción de supervivencia era huir del país. Lo voy a considerar seriamente. Hágalo, y hágalo pronto. El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando llegaron de regreso a Bogotá, Pablo le dio instrucciones finales. En su cuenta bancaria van a aparecer depósitos periódicos durante los próximos 6 meses. Vendrán de diferentes empresas, todas legítimas en papel. No haga preguntas sobre el origen, solo disfrute el dinero. Gracias, señor Escobar. No me agradezca todavía, don Roberto. Este dinero es el precio de su silencio, pero también es el precio de su complicidad. A partir de ahora usted es parte de esta historia, y eso es una carga que va a llevar el resto de su vida. Pablo extendió la mano. Roberto la estrechó. Era extraño. 2 hombres de mundos completamente diferentes, unidos por un secreto que podría destruir vidas. Una última cosa, dijo Pablo antes de que Roberto bajara de la camioneta. La grabación que hicimos esta mañana está guardada en lugar seguro. Nunca la voy a usar a menos que usted me traicione, pero existe y existirá para siempre. Es mi garantía de que cumple su palabra. No voy a traicionarlo. Eso espero, don Roberto, por su bien y el de su familia. Roberto bajó de la camioneta. La vio alejarse, llevándose a Pablo Escobar de regreso a su imperio, de regreso a sus planes, de regreso a la decisión que había tomado sobre el destino de Gustavo Gaviria. Cuando Roberto entró a su casa, Clara corrió hacia él, lo abrazó con desesperación. Gracias a Dios, pensé que no volverías. Ya pasó, amor. Todo está bien. ¿Qué querían esos hombres? ¿Quiénes eran? Roberto la miró a los ojos, consideró cuánto contarle. Decidió que lo menos posible era lo más seguro. Querían información sobre un trabajo que hice hace tiempo. Les di lo que querían y me pagaron por mi cooperación. Le mostró el sobre con $50,000. Clara se quedó sin palabras. Roberto, ¿qué hiciste?
Nada malo. Solo respondí preguntas. Pero necesitamos ser muy cuidadosos ahora. Ese dinero viene de gente poderosa. Gente peligrosa. ¿Del cartel? Roberto asintió lentamente. Por eso necesitamos pensar seriamente en irnos del país. En unos meses, cuando todo se calme, podemos ir a España. Yo tengo los documentos que Gustavo me dio hace años. Podemos empezar completamente de nuevo. ¿Gustavo? ¿El hombre que te contrató hace 2 años? Roberto se dio cuenta de su error. Había mencionado el nombre que no debía mencionar. Olvida ese nombre. Nunca lo escuchaste de mí. ¿Entiendes? Esto es importante, Clara. Por tu seguridad y la de los niños. Clara lo miró con ojos asustados, pero asintió. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Roberto se sentó solo en su sala, mirando el sobre con $50,000. Era el precio de su silencio, el precio de su traición a Gustavo, el precio de su complicidad con Pablo. Pensó en Gustavo, que le había pagado generosamente y le había confiado el secreto más grande de su vida. Gustavo, que ahora estaba en peligro mortal sin saberlo, porque Roberto había hablado. Pensó en Pablo, llorando en su oficina por la traición de su hermano. Pablo, que ahora planeaba alguna venganza terrible contra el único hombre en quien había confiado completamente. Y pensó en sí mismo, un albañil simple que había querido simplemente ganar dinero para su familia. Un hombre que ahora estaba en el centro de la traición más grande del narcotráfico colombiano. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había tenido opción siquiera? Roberto no tenía respuestas. Solo tenía $50,000 en efectivo, la promesa de casi 2 millones más, y el conocimiento de que en algún momento, probablemente muy pronto, leería en el periódico sobre algo terrible que le pasó a Gustavo Gaviria. Y tendría que actuar sorprendido, tendría que fingir que no sabía nada. Tendría que vivir con el secreto de que él, Roberto Mendoza, albañil humilde de Bogotá, había sido el catalizador que desencadenó la caída de uno de los hombres más poderosos del cartel de Medellín. El peso de ese conocimiento era más pesado que cualquier dinero pudiera compensar. Pero ya estaba hecho, no había vuelta atrás. Ahora solo quedaba esperar a que Pablo actuara. Y rezar porque cuando todo terminara, Roberto y su familia todavía estuvieran vivos para disfrutar de los $2 millones. 10 de agosto de 1990, 11:00 p.m. Hacienda Nápoles. 3 días habían pasado desde que Roberto llevó a Pablo hasta la bóveda secreta de Gustavo. 3 días en los que Pablo no había dormido más de 2 horas por noche. 3 días en los que cada vez que cerraba los ojos veía las maletas llenas de dinero, los documentos bancarios, la evidencia irrefutable de la traición. Pablo estaba solo en su oficina. Había despedido a todos sus guardaespaldas, incluso a El Limón. Necesitaba estar solo para lo que estaba a punto de hacer, para la decisión que había estado evitando durante 72 horas, pero que ya no podía postergar más. Sobre su escritorio había un teléfono, el teléfono que usaba para las comunicaciones más secretas, más comprometedoras, el teléfono que solo 5 personas en el mundo conocían. Y una de esas 5 personas era un coronel del bloque de búsqueda que estaba en la nómina de Pablo, un hombre que le debía favores, un hombre que podía hacer que ciertas cosas sucedieran sin que nadie hiciera preguntas. Pablo tomó el teléfono. Lo sostuvo durante varios minutos sin marcar, todavía luchando con la decisión final. Una vez que hiciera esta llamada, no habría vuelta atrás. Una vez que pusiera en marcha estos eventos, Gustavo moriría. Su primo, su hermano, su socio de 25 años, muerto por orden suya. Pablo miró la foto en su escritorio. Él y Gustavo a los 17 años, 2 muchachos con el mundo por delante. Recordó el pacto de sangre que habían hecho, recordó las promesas de lealtad eterna, y luego recordó la bóveda, los 3.000 millones escondidos, los negocios con Cali, las mentiras de años. Marcó el número. El coronel contestó al segundo tono. «Don Pablo, es tarde para llamar. Tengo información. Información que vale mucho para ustedes». Hubo una pausa. El coronel sabía que cuando Pablo Escobar llamaba con información, generalmente era algo grande. «Estoy escuchando».
Gustavo Gaviria. Sé dónde va a estar mañana por la noche, ubicación exacta, hora exacta, número de guardaespaldas, todo. El silencio del otro lado fue absoluto. Gustavo Gaviria era el objetivo número 2 del gobierno después del propio Pablo. Capturarlo sería un golpe masivo al cartel. ¿Por qué me está dando esta información? Eso no le importa, ¿la quiere o no? La quiero, pero necesito saber que es confiable. Es confiable, y en cambio quiero 6 meses de tregua, 6 meses sin operativos contra mí mientras negociamos mi rendición. Eso es mucho pedir por información que podría ser falsa. No es falsa, y Gustavo vale más que yo en muchos aspectos. Él maneja todo el dinero, todas las cuentas internacionales, todas las rutas de lavado. Si lo eliminan a él, el cartel queda paralizado financieramente. El coronel consideró esto. Era verdad, Gustavo era el cerebro financiero del imperio de Escobar. Está bien, deme la información. Si es buena, tiene su tregua. Pablo respiró profundo. Esto era traición absoluta, pero ya no había vuelta atrás. Mañana a las 9 de la noche, Gustavo va a estar en una casa en el barrio Manila de Medellín. Les voy a dar la dirección exacta, el número de guardaespaldas, todo lo que necesitan. Pablo pasó los siguientes 10 minutos dándole al coronel toda la información necesaria para montar un operativo perfecto contra Gustavo. Cuando terminó, se sentía vacío, como si algo esencial dentro de él hubiera muerto. «Una última cosa», dijo el coronel. «¿Él va a resistir o se va a entregar? Gustavo nunca se entrega, va a pelear, va a morir peleando». «Entendido. El operativo será letal entonces». Pablo colgó. Se quedó sentado en su oficina oscura, mirando el teléfono como si fuera un arma que acababa de disparar contra su propio hermano. Y entonces, por primera vez en 3 días, Pablo Escobar lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de su madre. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, lágrimas que mojaban su escritorio. Lloró por Gustavo, por la hermandad que había muerto, por el pacto de sangre que él mismo acababa de romper, por los 25 años de lealtad que terminaban con una llamada telefónica de 10 minutos. La puerta de su oficina se abrió. Era el Limón, que había escuchado los sollozos desde afuera. «Patrón, ¿está bien?» Pablo no podía responder. Solo lloraba. El Limón entró, cerró la puerta. Se sentó junto a Pablo, puso una mano en su hombro. No preguntó qué pasaba, solo estuvo ahí, presencia silenciosa en el momento más oscuro de Pablo. Después de varios minutos, Pablo pudo hablar. «Acabo de hacer algo imperdonable, Limón, algo que me va a perseguir el resto de mi vida». «¿Qué hizo, patrón?» Pablo lo miró con ojos rojos de tanto llorar. «Vendí a Gustavo, le di su ubicación al bloque de búsqueda. Mañana van a ir por él, y va a morir». El Limón se quedó helado. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso?» «Porque me traicionó. Porque tiene miles de millones escondidos que robó del cartel. Porque estaba haciendo negocios con Cali a mis espaldas. Porque preparaba su escape mientras yo peleaba esta guerra. Pero es su primo, es su hermano. Lo sé. Por eso duele tanto». Pablo se levantó, caminó hacia la ventana. Afuera la noche era oscura, sin luna, como si el universo mismo estuviera de luto por lo que acababa de suceder. ¿Sabe lo peor, Limón? Que tal vez Gustavo tenía razón, tal vez esta guerra está perdida, tal vez estoy arrastrando a todos al abismo, tal vez él solo estaba siendo inteligente preparando un plan de escape. Entonces, ¿por qué ordenó matarlo? Pablo se giró, lo miró con ojos que habían envejecido años en días. Porque la traición no se puede perdonar, porque una vez que se rompe la confianza, ya no hay nada, porque si lo dejaba vivo, siempre estaría preguntándome cuándo me iba a traicionar completamente. El Limón asintió lentamente. Entendía la lógica, pero también entendía el costo. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana a las 9 de la noche, el bloque de búsqueda va a rodear la casa donde Gustavo se supone que estará. Van a intentar capturarlo. Él va a resistir y van a matarlo. ¿Y usted? Yo voy a estar aquí, esperando la llamada que me confirme que mi hermano está muerto
y voy a tener que actuar sorprendido. Voy a tener que llorar en su funeral. Voy a tener que fingir que no tuve nada que ver. Pablo volvió a su escritorio, sacó una botella de whisky del cajón. Se sirvió un vaso, lo bebió de un trago. ¿Sabe cuál es la parte más difícil de todo esto, Limón? Que mañana voy a tener que llamar a Gustavo. Voy a tener que hablar con él normalmente, como si nada. Y mientras hablo, voy a saber que en unas horas va a estar muerto por mi culpa. ¿No puede cancelarlo? ¿No puede detener el operativo? No, ya está en marcha, y aunque pudiera, no lo haría. Esto tiene que pasar. Es la única forma. El Limón se quedó con Pablo toda la noche. Lo vio beber, lo vio llorar, lo vio pasar por todas las etapas del duelo por un hombre que todavía estaba vivo, pero que ya estaba muerto en su corazón. A las 6 de la mañana del 11 de agosto, Pablo finalmente se durmió en el sofá de su oficina. El Limón lo cubrió con una manta, lo dejó descansar. Cuando Pablo despertó a las 10 de la mañana, su rostro era una máscara. El dolor de la noche había sido sepultado bajo capas de determinación. Ahora solo quedaba ejecutar el plan. Llamó a Gustavo a las 11. Su primo contestó alegre sin saber nada. «Primo, ¿cómo estás?» «Bien, Gustavo. Oye, necesito que revisemos unos números esta noche. ¿Podés venir a la casa del barrio Manila a las 9?» Hubo una pausa. Gustavo probablemente revisando su agenda. «Claro, ahí estaré. ¿Es algo urgente?» «Sí. Discrepancias en algunas cuentas. Necesito tu opinión». «Perfecto. Nos vemos a las 9». Pablo colgó. Esa había sido su última conversación con Gustavo vivo. Y había sido una mentira. No había discrepancias en las cuentas. Solo había una trampa mortal que Pablo había preparado con precisión quirúrgica. El día pasó con lentitud agonizante. Pablo no podía concentrarse en nada. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de la muerte de Gustavo. Cada hora era una hora más de peso en su conciencia. A las 8 de la noche, Pablo estaba de vuelta en su oficina. Solo, esperando. A las 8:50 p.m., su teléfono sonó. Era el coronel. «Estamos en posición. Confirmamos que el objetivo está en la ubicación exacta que usted indicó. 6 guardaespaldas, como dijo. Todo perfecto. ¿A qué hora van a actuar?» 9:15 p.m. Le damos tiempo de que se instale, de que baje la guardia, y después entramos. Entendido. Pablo colgó. Miró su reloj. 8:55 p.m. A Gustavo le quedaban 20 minutos de vida. Se sentó en su escritorio, sacó papel y pluma. Comenzó a escribir. Necesitaba documentar esto de alguna manera. Necesitaba dejar constancia de por qué había hecho lo impensable. «Gustavo, hermano que ya no sos hermano, si algún día alguien lee esto, si algún día la historia juzga lo que hice hoy, quiero que sepan que no lo hice con alegría. No lo hice con facilidad. Lo hice porque no me dejaste opción, porque me traicionaste primero, porque rompiste el pacto de sangre que era más sagrado que cualquier cosa. Te amé como hermano. Y por eso tu traición dolió más que cualquier bala. Mañana vas a morir. Y yo voy a ser el responsable, y voy a tener que vivir con eso cada día que me quede. Perdóname si podés. Yo nunca voy a poder perdonarme a mí mismo». A las 9:15 p.m., el teléfono sonó nuevamente. El operativo comenzó. Hay resistencia. Están peleando. Pablo cerró los ojos. Podía imaginar la escena. Gustavo sorprendido por el ataque. Sus guardaespaldas respondiendo al fuego. El caos, los gritos, las balas volando. A las 9:27 p.m., la llamada final. Objetivo neutralizado. Gustavo Gaviria está muerto. Repito, está muerto. Pablo sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Gustavo había muerto. Su hermano, su primo, su socio de 25 años, había muerto en un tiroteo que Pablo había orquestado. «Entendido», dijo Pablo, su voz apenas un susurro. Colgó el teléfono. Se quedó sentado en silencio durante largo rato, y entonces comenzó a llorar nuevamente. Pero estas lágrimas
eran diferentes. No eran lágrimas de decisión. Eran lágrimas de pérdida absoluta, de arrepentimiento, de comprensión de que acababa de cruzar una línea de la cual nunca podría regresar. El limón entró sin tocar. Se había quedado cerca toda la noche, sabiendo que Pablo lo necesitaría. Ya pasó, patrón. Ya terminó. No, Limón. Esto nunca va a terminar. Voy a cargar esto hasta el día que muera. ¿Qué va a hacer ahora? Pablo se secó las lágrimas. Se puso de pie. Ahora venía la actuación. Ahora tenía que fingir sorpresa, shock, dolor genuino por la muerte de su primo. Ahora voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a llamar a la familia de Gustavo. Voy a expresar mi dolor. Voy a jurar venganza contra el gobierno que lo mató. Y nadie, nunca, va a saber que fui yo quien lo entregó. Y así, Pablo Escobar se convirtió en algo que nunca pensó que sería. Se convirtió en el hombre que traicionó a su propia sangre. El hombre que lloró antes de ordenar la muerte de su hermano. El hombre que vendió su alma por supervivencia. El precio de esa traición lo perseguiría los 3 años que le quedaban de vida. Y cuando finalmente muriera en un tejado de Medellín en diciembre de 1993, sus últimos pensamientos serían para Gustavo, preguntándose si su primo lo estaría esperando del otro lado para finalmente ajustar cuentas. 12 de agosto de 1990, Bogotá. Roberto Mendoza estaba desayunando con su familia cuando vio la noticia en el periódico. El titular era enorme, imposible de ignorar. Gustavo Gaviria muerto en operativo del bloque de búsqueda. La taza de café se le resbaló de las manos, cayó al suelo, se hizo añicos. Clara lo miró alarmada. «Roberto, ¿qué pasa?» Roberto no podía hablar. Solo miraba la foto en el periódico. Gustavo Gaviria, el hombre que le había pagado $100,000 por construir una bóveda secreta, el hombre que le había confiado las coordenadas de su mayor secreto, estaba muerto. Y Roberto sabía exactamente por qué. Nada, amor, solo noticias tristes. Ese hombre era conocido. Se levantó de la mesa, fue al baño, cerró la puerta, leyó el artículo completo. El operativo había sido perfecto, demasiado perfecto. El bloque de búsqueda sabía exactamente dónde encontrarlo, exactamente cuántos guardaespaldas tenía, exactamente cuándo atacar. Solo había una forma en que pudieran tener esa información. Pablo había actuado. Roberto sintió náusea. Había llevado a Pablo hasta la bóveda apenas 4 días atrás, y ahora Gustavo estaba muerto. La conexión era innegable. Su información había sido el catalizador que desencadenó todo esto. Vomitó en el inodoro, no por el asco físico, sino por el peso aplastante de lo que había hecho. Era cómplice del asesinato de Gustavo Gaviria. No había disparado el arma, pero había proporcionado la munición. Su teléfono celular sonó. Era el número que Pablo le había dado. ¿Don Roberto? Sí. Imagino que ya vio las noticias. Sí. Bien, recuerde nuestra conversación. Usted no sabe nada. Nunca supo nada. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. El primer pago adicional de $200,000 estará en su cuenta mañana. Los otros pagos seguirán según lo acordado. La llamada se cortó. Roberto se quedó mirando el teléfono. $200,000. El precio de la sangre de Gustavo Gaviria. Esa tarde recibió otra llamada. Un número desconocido. Roberto dudó antes de contestar. «¿Señor Mendoza? ¿Quién habla?» «Soy abogada de la familia Gaviria. Necesito verlo urgentemente. Es sobre un asunto que el señor Gustavo Gaviria dejó en sus manos». Roberto sintió que el corazón se le detenía. Las coordenadas. Gustavo le había pedido que si algo le pasaba, le diera las coordenadas de la bóveda a su esposa. «No sé de qué está hablando». «Señor Mendoza, por favor, la viuda del señor Gaviria está desesperada. Él dejó instrucciones específicas de que si algo le pasaba, usted tenía información importante para la familia. Por favor». Roberto cerró los ojos. Tenía que tomar una decisión. La decisión más difícil de su vida. Opción 1. Darle las coordenadas a la familia de Gustavo. Cumplir la promesa que había hecho.
Pero eso significaba traicionar a Pablo Escobar, perder los $2 millones y probablemente terminar muerto junto con su familia. Opción 2. Negar todo, fingir que no sabía nada, quedarse con el dinero de Pablo. Pero eso significaba traicionar la confianza de Gustavo, dejar a su familia sin acceso a los recursos que él había preparado para protegerlos. Deme una dirección. Nos vemos en 2 horas. Optó por una tercera opción. Una opción que le permitiría cumplir ambas promesas sin destruirse a sí mismo. Se reunieron en un café discreto en el norte de Bogotá. La abogada era una mujer de unos 50 años, seria, profesional. Venía con otra mujer más joven que Roberto reconoció de fotos, la viuda de Gustavo. «Señor Mendoza, gracias por venir», dijo la abogada. «¿Qué necesitan de mí?» La viuda habló. Su voz estaba quebrada, sus ojos rojos de tanto llorar. «Mi esposo me dijo que si algo le pasaba, usted tenía información sobre recursos que dejó para nosotros. Por favor, señor Mendoza, tengo 3 hijos. Necesito esos recursos para protegerlos, para sacarlos del país». Roberto miró a esa mujer destrozada por el dolor, a esa madre desesperada por salvar a sus hijos, y tomó su decisión final. Sacó un papel, escribió las coordenadas GPS que había memorizado. «Estas coordenadas llevan a un lugar en las montañas. Ahí hay recursos que su esposo preparó para ustedes, pero tiene que ir pronto, muy pronto, y después de ir, tiene que desaparecer, salir del país inmediatamente». «¿Por qué tan rápido?» «Porque no es la única persona que conoce esa ubicación, y si otras personas llegan primero, no va a quedar nada». La viuda tomó el papel con manos temblorosas. «¿Cuánto hay ahí?» «Mucho. Suficiente para que ustedes vivan bien el resto de sus vidas, pero tiene que actuar hoy, esta noche, si es posible». «Gracias, señor Mendoza. Gracias por cumplir la promesa a mi esposo». Roberto asintió. Había cumplido su promesa a Gustavo. Pero ahora tenía otro problema. Pablo eventualmente descubriría que la bóveda había sido vaciada y sospecharía que Roberto habló. Necesitaba su propio plan de escape. Esa noche, Roberto habló con Clara. «Amor, necesitamos irnos. Ya, no en unos meses. Ahora». «¿Qué pasó?» «No puedo explicarte todo, pero estamos en peligro. La gente para la que trabajé, la gente que me pagó, hay conflictos, y nosotros estamos en el medio». Clara lo miró con miedo, pero también con determinación. «¿A dónde vamos?» «España. Tengo los documentos que necesitamos, tengo dinero más que suficiente. Mañana compramos los pasajes, en una semana estamos en Madrid». «¿Y el negocio? ¿Y la casa?» «Lo dejamos todo, no vale la pena arriesgar nuestras vidas». Esa decisión salvó la vida de Roberto Mendoza y su familia, porque 2 semanas después, cuando la familia de Gustavo vació la bóveda y desapareció con los 200 millones en efectivo y los documentos bancarios, Pablo Escobar se enteró. Y se enfureció. Mandó a buscar a Roberto. Pero Roberto ya no estaba en Colombia. Estaba en Madrid con nueva identidad, nueva vida, imposible de rastrear. Pablo envió sicarios a investigar. Interrogaron a vecinos, a conocidos, pero nadie sabía nada. Roberto había desaparecido como fantasma. Durante meses Pablo buscó a Roberto Mendoza, ofreció recompensas, amenazó a cualquiera que pudiera tener información. Pero Roberto se había esfumado. Lo que Pablo nunca supo era que Roberto cumplió ambas promesas. Le dio a Pablo la información que necesitaba sobre la bóveda de Gustavo y le dio a la familia de Gustavo las coordenadas para acceder a sus recursos. Jugó ambos lados perfectamente y sobrevivió cuando debería haber muerto. Madrid, España, 2020. 30 años después de los eventos de 1990, Roberto Mendoza era un hombre de 72 años. Vivía en un apartamento modesto en el barrio de Chamartín. Sus hijos eran adultos exitosos, profesionales. Sus nietos iban a buenas escuelas. Nadie en España sabía que Roberto había sido el albañil que construyó el escondite secreto de Gustavo Gaviria. Nadie sabía que había sido testigo de la traición más grande del narcotráfico colombiano. Durante 30 años, Roberto guardó ese secreto en silencio absoluto.
No le contó a sus hijos, no le contó a su esposa los detalles completos. Se lo llevó a la tumba, o casi. En diciembre de 2020, Roberto fue diagnosticado con cáncer terminal. Los doctores le dieron 6 meses de vida, tal vez menos, y decidió que era hora de contar la verdad. Llamó a un periodista colombiano de confianza que vivía en Madrid. Un hombre que había escrito extensivamente sobre el cartel de Medellín, pero que nunca había escuchado esta historia. Se reunieron en el apartamento de Roberto. Clara había muerto 2 años atrás. Sus hijos vivían en otras ciudades. Roberto estaba solo con su secreto, listo finalmente para liberarlo. «Voy a contarle algo que nadie sabe», comenzó Roberto, algo que explica muchas cosas sobre la muerte de Gustavo Gaviria y la traición de Pablo Escobar. Durante 6 horas, Roberto contó toda la historia. La construcción de la bóveda, el descubrimiento de Pablo, los $2 millones, la noche en que Gustavo murió. Todo. El periodista grabó cada palabra, verificó cada detalle que podía verificarse. Y cuando terminó tenía la historia más explosiva de su carrera. ¿Por qué está contando esto ahora, don Roberto? ¿Por qué después de 30 años? Roberto miró por la ventana de su apartamento, hacia las calles de Madrid, donde había construido una vida nueva, segura, lejos del peligro. Porque me voy a morir pronto, y porque esta historia merece ser contada. Gustavo Gaviria no era solo un narcotraficante, era un padre que intentaba proteger a su familia. Pablo Escobar no era solo un monstruo, era un hermano traicionado que tomó la peor decisión de su vida. Y yo no era solo un albañil, era el testigo invisible que vio cómo la codicia, el miedo y la paranoia destruyeron la hermandad más poderosa del narcotráfico. ¿Se arrepiente de algo? Roberto pensó durante largo rato antes de responder. Me arrepiento de todo y de nada. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia. Traicioné a ambos lados para sobrevivir. Guardé secretos que pesaron como montañas durante 30 años. Pero mis hijos crecieron seguros. Mis nietos tienen futuro. Eso vale más que cualquier culpa. El periodista publicó la historia en 2021, meses después de que Roberto Mendoza muriera en su cama en Madrid, rodeado de sus hijos y nietos. La historia causó sensación. Confirmaba rumores que habían circulado durante décadas. Explicaba detalles que nunca habían tenido sentido. Daba contexto a la muerte de Gustavo Gaviria que la historia oficial nunca había proporcionado. Pero lo más importante, revelaba la verdad que había estado oculta durante 30 años. Que un albañil humilde, un hombre invisible, había sido el catalizador que desencadenó la caída del cartel de Medellín. Y ahora, después de escuchar esta historia completa, te pregunto, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Roberto? ¿Habrías protegido a tu familia traicionando a ambos lados? ¿Habrías guardado el secreto durante 30 años? ¿Habrías podido vivir con ese peso en tu conciencia? Esta historia nos enseña algo fundamental sobre el mundo del narcotráfico, que detrás de cada gran traición, detrás de cada caída de imperios, a menudo hay personas invisibles cuyas decisiones cambian la historia. Roberto Mendoza nunca disparó un arma, nunca traficó drogas, nunca mató a nadie. Pero su silencio y sus palabras tuvieron más impacto que miles de sicarios. Si esta historia te impactó, si descubriste una verdad que desconocías, te pido que te suscribas al canal. Hay muchas más historias ocultas esperando ser contadas. Historias de testigos invisibles, de secretos enterrados, de verdades que finalmente salen a la luz. Dale like a este video porque estas historias merecen ser conocidas. Cada like ayuda a que más personas descubran la verdad detrás de los mitos del narcotráfico. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia, con alguien que crea que ya sabe todo sobre Pablo Escobar y Gustavo Gaviria. Porque la verdad siempre es más compleja, más humana y más devastadora de lo que las series de televisión nos muestran. La historia de Roberto Mendoza, el albañil que construyó el escondite secreto de Gustavo Gaviria y vivió para contarlo, es recordatorio de que en el mundo del crimen organizado, los testigos más peligrosos no son los que hablan inmediatamente. Son los que guardan silencio durante décadas,
esperando el momento correcto para revelar la verdad. Y cuando esa verdad finalmente sale a la luz, cambia todo lo que creíamos saber. Hasta la próxima historia oculta. Hasta el próximo secreto revelado. Hasta la próxima verdad que merece ser contada.